y en las sendas antiguas caminar. Cuál sea el buen camino de andar y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mirar y preguntar, y en las sendas antiguas caminar. Cuál sea el buen camino de andar y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven a la iglesia de Cristo, no desvíes más tu corazón. El dolor que te causa la ausencia es por falta de esa comunión. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual iglesia de Cristo el Señor. Qué hermosa será la mañana del domingo allí asistir, escuchando palabras de vida, con la iglesia podernos reunir. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Mis pecados clavaron a Cristo y le hicieron tender de una cruz. Pusieron su cuerpo en la tumba y la iglesia nació a la luz. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás, cual la iglesia de Cristo el Señor. Cristo te promete ser un triunfador, sendas de victoria que le den loor. Él será tu guía, a tu lado irá, tu camino guardará. Dale vencedor, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, que las cumplirá, vida eterna en él tendrás. No habrá problemas que puedan mermar, la fe que profesas siempre mantendrás, y sobre el pecado tú podrás volar, ropas blancas te dará. Ellas, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Gloria, vida eterna, hija sin igual, corona de triunfo él te ceñirá.
notas de victoria podrás entonar en morada celestial. Ellas, las promesas son todas para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Para el vencedor las promesas son para el vencedor. Cristo, quien las cumplirá, vida eterna en él tendrás. Hermanos, muy buenas noches. Dios les bendiga grandemente. Nos da mucho gusto poder estar con ustedes a través de estos medios. Gracias por estarnos acompañando. Le damos la más cordial bienvenida. Siéntase cómodo, siéntase como en su casa, en su programa Las Sendas Antiguas. Y por favor, hermanos, apóyenos nuevamente para que podamos llegar a más personas, para que podamos compartir estos estudios que creemos, hermanos, son muy importantes, son muy necesarios. Los temas, las series que estuvimos hablando anteriormente, hermanos, era acerca de los matrimonios. Bueno, en esta ocasión hemos estado hablando ya acerca de lo que son las familias. Si usted nos está escuchando en cualquier lugar, le damos la más cordial bienvenida y le animamos para que se quede con nosotros a lo largo y amplio de este programa para que podamos compartir con ustedes esta información. Hermanos, le damos la más cordial bienvenida. Y bueno, hermano Roberto, buenas noches, hermano, ¿cómo estás? Hola, hermano, buenas noches. Muy bien, agradecido con Dios porque estamos una hora más aquí en las Sendas Antiguas, de cual le agradecemos también a nuestros hermanos que nos acompañan, donde quiera que se encuentren. Un saludo en el Señor. Dios les bendiga. Muy bien, hermanos. También, pues, le damos la bienvenida o le pasamos el saludo a Matías, hermano. Hola, Matías, ¿cómo estás, hijo? Bien, y agradecido de volver a estar aquí en las Sendas Antiguas y que Dios bendiga a todos los que están aquí. Hermano, le damos la bienvenida y le animamos también para que nos pueda apoyar, hermanos, a compartir la clasecita. Si usted no tiene tiempo, si coincide con algunas otras actividades, lo bueno del Facebook es de que se queda grabado, entonces es una gran ventaja, hermanos. No lo puede ver quizás ver en tiempo real, pero puede verlo con más detenimiento, tomar sus notas en otro momento. Hermanos, pues le damos la bienvenida a mi esposa, a Mari. Dios te bendiga, Mari. Gracias por estarnos apoyando, por seguirnos apoyando. A Ros, también le damos la bienvenida a la hermana Ros. Dios te bendiga, Ros. A la hermana Mari del Rosario, allá en Hidalgo, Guanajuato. A la hermana Esther también le damos la bienvenida, de la Iglesia de Cristo, ahí en Plateros 213. El hermano Toño Vargas, también de la iglesia, en Plateros 213. La hermana Lupita García, la hermana Leti Vidal también, ambas de la Iglesia de Cristo en Plateros 213. El hermano Ismael Franco, allá en León, Guanajuato. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Y el hermano Saúl, a través de la cuenta de El Alumbrador Cristiano. A la hermana Vero Alvarado, en la Iglesia de Cristo en Flamingo, en Fort Worth, aquí en Texas. Dios le bendiga, hermana. Saludos a los hermanos por allá. También saludos al hermano Miguel Guerrero, en Monterrey, México. Y a la hermana Angélica Bautista, a la hermana Mena, bajo la cuenta de Elsie Rodríguez, y al hermano Juan Manuel Ramírez López. Hermanos, Dios les bendiga. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y hermanos, de verdad nos ayudarían bastante compartiendo este video con conocidos, con amigos, en los diferentes grupos a los cuales usted pertenece. Compártalo. Esto se va a poner bueno. Se va a poner bueno, hermanos. Entonces, le animamos para que lo comparta. Vamos a poner un cantito más, hermanos. Vamos a poner un canto más y enseguida vamos a dar comienzo. Oh, bendito fundamento que a mí me hace estar confiado en él yo vivo. Mi camino cuida siempre y pronto ganaré corona fiel. Tengo un fundamento fiel, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él.
atormentarme, que tu luz brille en mi ser, oh Cristo. Y con esa gran ayuda, sé que nada me podrá vencer. Tengo un fundamento firme, que es mi Cristo, que me da corona fiel en gloria. Y si tormentas me agobian, sé que nada temo, vivo en él. Cuando acabe mi jornada feliz. Hermanos, pues vamos a dar comienzo. Vamos a dar comienzo y hermano Roberto, por favor, hermano, dirígenos en la oración para que podamos dar comienzo de una vez. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y todo lo que existe en ellos, quien nos sustenta, Padre, constantemente. A usted le damos la honra y la gloria, Padre, hoy y siempre, y le damos las gracias, Señor, porque en esta hora nuevamente nos permite utilizar estos medios del Internet, este programa de las Sendas Antiguas, el cual, gracias a usted, estamos pudiendo transmitir, pidiendo, Señor, por nuestros hermanos que nos acompañan en los diferentes lugares, que usted les ayude y les bendiga, para que puedan comprender, entender cada una de las enseñanzas que usted nos impartirá en estas lecciones, Padre, hablando en cuanto a la ausencia, aquellas cosas que lastiman al hogar, a la familia, y en esta ocasión, Padre, con respecto a la disciplina, sea con su servidor, sea con nuestro hermano Freddy, nuestro hermano Matías, para que nos ayude, Padre, en todo lo que hemos de hablar, y que sea de una manera que, de acuerdo a su voluntad. Te agradecemos cada una de estas cosas, en el nombre bendito de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo, hermanos. Vamos a dar comienzo y el tema que tenemos preparado para ustedes, hermanos, el tema que hemos ya compartido en las redes sociales es, bueno, el tema general es lo que lastima a las familias. Y el tema de hoy, hermanos, es la ausencia de la disciplina. Hemos estado hablando ya por 3 semanas acerca de que lo que lastima a las familias, hermanos, lamentablemente, es la ausencia de papá. Estuvimos hablando por 2 semanas también lo que lastima a las familias, hermanos, es la ausencia de mamá. Y en esta ocasión, hermanos, bueno, es la ausencia de la disciplina. La disciplina, hermanos, la disciplina es un tema bastante importante. Es cierto que no nacemos sabiendo ser padres, hermanos. Incluso ustedes pudieran decir, bueno, es que los hermanos, hermano Roberto, hermano Freddy, bueno, realmente son muy jóvenes como para hablar de estos temas. Pero no solamente, hermanos, les hablamos quizás de la experiencia propia. Deje usted de la experiencia buena o mala que pudiéramos tener. Le hablamos principalmente basados en lo que dice el texto sagrado, de la experiencia de Dios. Y es por eso sumamente importante que debiéramos tomarlo en cuenta. No porque nosotros tengamos alguna, reitero, una certificación en alguna preparación secular. No es así, hermanos. Tampoco es porque, bueno, tenemos tantos hijos, hermanos, y a consecuencia por nuestros tantos años, pues tenemos también esa autoridad. Hermanos, no reside en ello. Nuestro hablar, hermanos, reside en que estamos basándonos en el consejo de Dios. Entonces, es muy importante que nos acordemos de la necesidad de lo que es la disciplina, hermanos. La disciplina dentro de lo que es la familia, dentro de lo que es, hermanos, lo concerniente a nuestros hijos. Entonces, yo no sé, hermano Roberto, si sea tu experiencia, pero casi siempre, hermano, casi siempre que hablamos de disciplina o cuando se pronuncia la palabra disciplina, a la mente salta el pensamiento de lo que es un castigo físico. Casi siempre el pensamiento es un castigo físico. Realmente, hermanos, si nuestro pensamiento cuando escuchamos disciplina es castigo físico, solamente, hermanos, estamos alejados de una tremenda realidad. Realmente no se refiere a eso, hermanos. Mire, dentro de lo que es el Antiguo Testamento, se escribió en hebreo. Y bueno, una de las palabras que se utiliza, hermanos, para hablar acerca de la disciplina es la palabra musar. Y esa palabra se refiere a un castigo. También se refiere a una advertencia. Entonces, cuando usted investiga lo que es la disciplina,
Dentro de lo que es el Antiguo Testamento podrá encontrar algunas veces la traducción de esta palabra como castigo, advertencia, instrucción, corrección, guianza. Entonces, tiene mucho también que ver esta palabra, hermanos, principalmente con lo que es el guiar, el corregir, el estar instruyendo, y eso es sumamente importante. Dentro de lo que es el Nuevo Testamento, puesto que se escribió, hermanos, en griego, entonces la palabra que se utiliza con bastante frecuencia para lo que es la palabra disciplina es la palabra paideia. Paideia, esa es la palabra. Entonces, la palabra significa corrección, significa disciplina, le faltó allí la S a la palabra disciplina, instrucción y educación. Eso es, hermanos, lo que la palabra significa. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra disciplina, no deberíamos pensar en estar castigando físicamente. No es así. Sino que, hermanos, la palabra disciplina, por supuesto, tiene esa parte de corrección y en ocasiones se necesita, hermanos, lo que es el castigo físico, pero también mucho antes se tiene que estar instruyendo, explicando, corrigiendo y no necesariamente no nos tiene que ver con el castigo físico. Tenemos que estar educando y eso es lo que como padres necesitamos recordar, hermanos. Esa es la parte que nos corresponde a nosotros. Entonces, si nuestros hijos, hermanos, no tienen esa disciplina, bueno, vamos a llegar a afectar grandemente a la familia. Hermanos, posiblemente ustedes han escuchado ese proverbio que es muy conocido. Proverbios tiene mucho que decirnos acerca de lo que es la educación de los hijos. Y a lo mejor ustedes han escuchado Proverbios capítulo 22 y versículo 6 cuando dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo o grande, no se va a apartar de él. Y hermanos, en ocasiones pensamos otra vez que es una ley. Si yo instruyo a mi hijo, por decir, aquí está Matías, desde muy chiquito, hermanos, realmente muy chiquito, ha estado cerca de su servidor. Yo no puedo decir mi hijo nunca se va a apartar a hacer lo malo, hermanos, no es cierto, eso no es cierto. De acuerdo a Proverbios 22:6, hermanos, es un principio donde las posibilidades de que nuestros hijos permanezcan cerca de Dios, las posibilidades incrementan cuando nosotros los estamos educando en las cosas de nuestro Padre Celestial. Pero principalmente, hermanos, cuando dice instruye, bueno, se está refiriendo a un entrenamiento que yo debería de proporcionarle a mi hijo. La palabra instruye, hermanos, se refiere a entrenar o dedicar. Es decir, si yo quiero que Matías sea futbolista, bueno, desde chiquito, hermanos, deberíamos de entrenarlo. Eso habla de la dirección que deberíamos de darle a nuestros hijos y pensar, hermanos, en que yo debo de darle un propósito, ayudarle para que ellos puedan formar, hermanos, un criterio en cuanto a qué van a hacer en su vida. A eso se refiere, pero en ocasiones no entendemos, hermanos, o no alcanzamos a discernir a qué se refiere la palabra cuando se refiere, hermanos, a instruir. Es entrenar. Entrene a su hijo. Y eso es sumamente importante. No sé si quieras comentarnos algo, hermano Roberto, de esto. Como mencionaste, hermano, al inicio que hacías la pregunta, no sé para ustedes qué significa. Casi siempre ese significado es en general. Cuando viene la palabra disciplina en nuestros oídos, casi siempre viene el castigo. Cuando nos saltamos todo lo anterior que acabas de mencionar y explicar, y gracias a Dios que tenemos su palabra, que es quien nos instruye y que nos ayuda a poder formarnos como padres. Como bien lo dijiste, pues no somos expertos, no sabemos muchas cosas, pero gracias a Dios que la instrucción no se basa a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, sino a su palabra, y es la que nos ayuda igualmente y nos forma. Un sinónimo de entrenar, al que acabas de mencionar, puede utilizarse la palabra formación, y eso es lo que estamos haciendo con nuestros pequeños, y es de acuerdo a la edad que ellos están creciendo. No podemos instruirles cosas que se le van a dar a un niño adolescente de 16 años,
porque es bajo su edad, entonces nosotros nos vamos a acoplar a lo que él va a comprender, pero bajo lo que Dios nos ha explicado a través de su palabra para educarlos. Y sí, generalmente caemos en ese error, en querer guiarlos y formarlos, pero rápidamente nos vamos al castigo, cuando primeramente tenemos que enseñarles porque está mal, porque está incorrecto, y de esa manera formarlo. Bueno, recordaba hace tiempo que alguien decía acerca de su hijo, ya su hijo era grande, y mencionaba cómo es de que su hijo ya no podía corregirlo. Decía él que los hijos son como el hierro cuando está al rojo vivo. Tenemos poco tiempo para poderle dar forma, porque una vez que ya se enfrió, ya no se puede. Y pues un dicho que es más conocido todavía es que árbol que crece torcido. Realmente los árboles no nacen torcidos, hermanos. Es un mal dicho, crece. Los árboles crecen torcidos. Jamás su tronco endereza. Por eso, bueno, sí se pueden enderezar, pero hay métodos mucho más riesgosos de que pueden hacerle daño al árbol. Pero realmente se refiere a que deberíamos a temprana edad darle una formación a nuestros hijos de lo que queremos. He visto en algunos lugares, hermano Roberto, ahorita me acuerdo, he visto en algunas sandías, no sé si te ha tocado verlas, posiblemente sí, sandías cuadradas, hermano. Sandías cuadradas. Y sí, hermano, es un cubo, sí, exactamente un cubo. O incluso algunas, creo que son peras con figuritas, como de un osito o algo así. Y es interesante, pero hermano, realmente eso lo hacen porque cuando empieza a formarse la fruta, la meten en un molde. Y cuando se va desarrollando la fruta, ese molde pues le da forma a la fruta y termina formándose así. Entonces, una mejor aplicación, pues a lo mejor sí la puede escuchar, pero es buena acerca de cómo deberíamos de instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Hermanos, ¿por qué daña lo que es la falta de disciplina, como estamos mencionando? ¿Por qué daña la falta de disciplina a la familia? ¿Por qué daña la falta de disciplina a nuestros hijos? En primer lugar, déjeme mencionarle que es porque deja al niño vulnerable y expuesto a aprender a base de errores, a base de sus propios errores. Cuando nosotros, hermanos, no le enseñamos a nuestros hijos, cuando nosotros no aconsejamos, no corregimos lo que están haciendo mal, hermanos, entonces nosotros básicamente vamos a dejar que nuestros hijos crezcan a base de errores. Y recuerde que muy pocas personas pueden llegar a una vida plena con experiencia propia. Hay dos formas de aprender, hermanos. Hay dos formas de aprender. Una es usando la experiencia de los demás y la otra es a base de experiencia propia. Entonces, en ocasiones no vamos a lograr una vida plena si estamos solamente dependiendo de nuestra experiencia propia. El que no oye consejos, dice por ahí un dicho, un refrán, el que no oye consejos no llega a viejo. Y esto es a consecuencia, bueno, de que todo mundo necesitamos estar escuchando. Y un dicho por allí, hermanos, acerca de la importancia que dice que más conoce el diablo por viejo que por diablo, Hermanos, refiriéndonos a la suma importancia, al gran valor que tiene el estar escuchando un consejo. Entonces, si los hijos no escuchan un consejo, hermanos, lamentablemente ellos van a crecer a base de errores. Es inconcebible, hermanos, que en ocasiones permitamos que nuestros hijos tomen decisiones grandes e importantes sobre sus vidas, ellos solos. Y eso no debería de ser. Nosotros deberíamos de ayudarles para que tomen buenas decisiones. No podemos permitir que ellos tomen decisiones sobre cosas que van a afectar su vida. Hermanos, esto no es correcto. Estaríamos fallando nosotros como padres. Necesitamos que nuestros hijos, su carácter sea moldeado, ayudado, dirigido por nuestros consejos. Y esto es muy importante. No sé, hermano, si quieras continuar o mencionar algo más de este punto, hermano. Hay otro dicho similar al que mencionaste, pero habría que darle ahí un tono de dirección en el cual se menciona que nadie aprende en cabeza ajena.
Bueno, obviamente no podría decirse así simplemente porque también aprendemos y como el dicho que acabas de mencionar, pues obviamente vamos a aprender con los consejos de los ancianos, con los consejos que han tenido experiencia y que han vivido y que de esa manera, si ponemos la atención necesaria, obviamente nos va a ayudar en esa formación y educación que necesitamos. Pero se entiende que este dicho, que nadie aprende con cabeza ajena, no es que no podamos aprender, sino que se va a aprender cuando lo vivimos en experiencias y lo podemos ver más claramente, no porque no vayamos a recibir la información y entender lo que se nos está mencionando. Obviamente, podemos aprender bajo las vivencias personales, pero también con las ajenas y que son consejos de personas que nos aman, de personas que nos cuidan, de personas que nos guían al camino del Señor y que es necesario que nosotros aprendamos, sea por alguien externo o por las vivencias que Dios nos está poniendo en nuestro camino. Así es. Y hay varios proverbios, hermanos, varios consejos que la palabra de Dios nos dice. Salomón, hermanos, habló ampliamente acerca de cómo deberíamos de relacionarnos con nuestros hijos. Y cuando se es hijo, bueno, el papel de nosotros, hermanos, cuando estamos bajo la tutela de nuestros padres, es escuchar. Esa es la función. Y mire, hay varios proverbios que mencionan acerca de esto. Uno de ellos es el proverbio 3, 11 al 12. ¿Lo tienes, Matías? No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, y te fatiguéis en su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Entonces, en esta parte, hermanos, ¿cómo es de que la palabra de Dios nos dice, no te canses de la disciplina, no te canses de la corrección? Y eso es sumamente necesario, hermanos, que como hijos, bueno, comprendamos, no podemos cansarnos. Nuestros hijos necesitan estar escuchando la corrección de nosotros. Mi hijo, no le hagas así, hazle así de esta manera. Hijo, no hagas eso porque te va a pasar esto. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos, hermanos. Necesitamos enseñarles cuáles son los peligros que los están acechando, advertirles de cuáles son las consecuencias que pueden ellos experimentar y estarles formando constantemente. Es un entrenamiento, hermanos, es un entrenamiento. Le voy a pedir a Matías que me apoye también con el capítulo 19, versículo 20. Es otro proverbio, hermanos. Realmente, hermanos, el libro de Proverbios habla abundantemente de estos consejos. Anima a los hijos a escuchar los consejos y a su vez anima a los padres, hermanos, a no soltar a los hijos, sino corregirlos, ayudarlos. ¿Cómo dice Matías? 19:20. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección. Y dice para que seas sabio en tu vejez. Esto me hace pensar, hermano, de acuerdo a esta versión, la Reina Valera 60, que yo podría llegar a viejo, pero no necesariamente voy a ser sabio. Hay gente que no ha escuchado consejos y son grandes, son adultos, en ocasiones ya son adultos mayores, pero son personas que no saben escuchar lo que dice la palabra de Dios. Y en ocasiones, hermano, en lo personal he visto que parte de los problemas que llegan a tener las gentes más grandes que uno, hermano, es que en ocasiones nos hacemos del pensamiento que porque alguien es menor que yo, no puede aconsejarme. Realmente deberíamos tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, hermano. Es algo bien importante. Entonces, si yo escucho la corrección, principalmente de los que son mis guiadores, de mis padres, yo voy a poder llegar a viejo, hermanos. Voy a poder ser sabio en mi vejez. Hermanos, ¿por qué más daña la ausencia de la disciplina? ¿Por qué más? Bueno, porque se carece de la guía de los padres. Si alguien ha de enseñarle a los hijos con amor, hermanos, si alguien nos va a enseñar, pues estos son los padres. Y en ocasiones hay gente que enseña a nuestros hijos, pero no lo hacen con amor, no lo hacen con tacto. Hay información, hermanos, que muchas veces la gente provee a nuestros hijos, pero esa información es mala, es dañina. Y nosotros, hermanos, nuevamente tenemos que ayudar a nuestros hijos, ayudarlos para que ellos no sean vulnerables, no sean expuestos a crecer a base de errores, como era el punto 1. Y en este punto, hermanos, es porque si nosotros no cumplimos en guiar a nuestros hijos, hermanos, entonces nosotros que pudiéramos educarlos con amor,
no lo vamos a hacer y en consecuencia otros lo van a hacer de una forma mucho más dura. He escuchado, hermano Roberto, que en ocasiones la gente dice que le enseñe la vida. Y cuando hablamos de que le enseñe la vida, estamos hablando de que va a crecer a base de golpes, a base de tropezones, a base de experimentar dolor por las malas experiencias. Pero nosotros debimos como padres haber previsto los peligros de nuestros hijos, haberle informado a nuestros hijos, haberlo informado y estar pendiente de él para estarle enseñando constantemente, porque finalmente, hermano, ese es el entrenamiento. Esa es la parte que como padres nos interesa. Por decir, en ocasiones, hermano, hay cosas que no les enseñamos a nuestros hijos. Damos por hecho que tienen que aprenderlo y ya. Pero por decir, ¿cómo es que nuestros hijos van a aprender a tender la cama, hermano? ¿Cómo van a aprender a que la ropa sucia tiene que ponerse en un cesto? ¿Cómo van a aprender que tienen que mantener limpia esa parte donde ellos están viviendo? ¿Cómo tienen que aprender todo eso, hermano? Y en ocasiones, hermano, no entendemos que todo eso absolutamente es un entrenamiento. Es entrenamiento. Y si Matías, no tendió la cama, Matías, tiende la cama. Estarles recordando. Y tenemos que buscar la manera para que ellos vayan aprendiendo, de tal forma que llegue a ser un buen hábito. ¿Y cómo? Por los padres que estuvimos guiando. Si eso es en cuestiones prácticas, hermano, ¿por qué no deberíamos también de comprender que tenemos que formarlos también de forma espiritual? Tenemos que hacerlo. Y en ocasiones, lamentablemente, esa es la parte que damos por hecho también. ¿Cómo es que a Matías, hermano, va a conocer a Dios si nunca lo pongo a leer la Biblia? No le digo, hey, tienes que orar. Matías, tienes que aprender canto. Si no le enseño a conocer a Dios, hermano, entonces yo estoy fallando en la guianza como padres de forma espiritual. Y eso es lamentable. En ese mismo punto, hermano, que acabas de mencionar, el que carece la guía, la educación de los padres, nosotros deberíamos de estar conscientes de que Dios, a quien le ha dado esa tarea, ya lo hemos dicho anteriormente, es a nosotros como padres. Nosotros tenemos esa dicha y esa tarea de poder guiar, encaminar a nuestros hijos en el camino del Señor para que ellos no caigan, el punto anterior, a los errores. Y vaya que se acaban de ejemplificar errores básicos, simples, pero que hay de aquellos errores que son graves, como delante de Dios estar en pecado. Nosotros tenemos esa responsabilidad de que podamos educar y formar a nuestros hijos. Un pasaje que mencionaste hace un momento, que leyó nuestro hermano Matías, en Proverbios 19:20, anteriormente, 2 versículos atrás, no sé si todavía tengas ese capítulo ahí, Matías, Proverbios 19, el versículo 18, ahí nos recuerda a nosotros como padres que a nosotros nos corresponde esa tarea. 19:18, por favor. Dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresura tu alma para destruirlo. Entonces, a nosotros es unos que nos corresponde, dice castiga, bueno, así lo traduce la Reina Valera. Puede ser traducida como ya las definiciones que mencionaste de la palabra hebrea, y nosotros podemos sustituirla por disciplina. Corrige a tu hijo, dice, en tanto que tienes esa esperanza, en que hay la esperanza de poder corregirlo, de poder educarlo, guiarlo y formarlo. Y que no sea ese tronco que va a llegar el momento que ya no vas a poder destorcer. Entonces, ahorita tenemos la posibilidad en esa corta edad, desde esas cosas pequeñas como las que mencionaste, tiende tu cama, deposita tu ropa en su lugar. Bueno, así es una educación constante. La responsabilidad de nosotros como padres de educarlos y formarlos no es un día a la semana, tiene que ser constante. Observar a nuestros hijos, enseñarles, instruirles y día tras día enseñarles lo que Dios quiere que hagamos. Cómo ser
un hombre que tiene una vida ética, moral, espiritual. Bueno, ¿cómo lo van a hacer? Porque alguien se los está enseñando y la tarea es a nosotros como padres. No es al maestro de jóvenes, no es al maestro de intermedio de niños preescolares, sino el primer lugar que va a educar a estos niños es yo como papá. Yo soy el responsable de él y el Señor me va a pedir cuentas. Por tanto, ese punto número 2 de carecer guía, pues algún día el Señor nos va a pedir cuentas por eso. Pero también podemos ver otros puntos. El no advertir a nuestros hijos de los peligros o los riesgos que dice, es la forma más grave, más grande de afectar a una persona. Qué triste que nosotros nos vayamos a dar cuenta de que nuestros hijos caen en alcohol, en estar con amistades que no convienen, porque yo no lo previne para llegar a esas circunstancias y después él sea el causante también, no solamente hacerlo, provocarlo, sino llevar a más almas a esos caminos. Entonces, qué triste que nosotros, conocedores de las palabras del Señor, veamos a nuestros hijos así, pero por causa de que yo no lo eduqué. Estaba pensando, hermano, en cómo es de que cuando vemos que el Señor le da a Juan el Bautista a sus papás, a Zacarías y a su esposa, le da a Juan el Bautista, ellos sabían que ese hijo que se les había entregado llevaba un propósito. Ese hijo que se les había dado a su cuidado, de antemano ellos debieron comprender que realmente, pues, sí nació de ellos, pero ese niño llevaba un propósito, hermano. Cómo ellos debieron de poner sumo cuidado para poder erradicar, para poder modificar y para saber guiar a Juan el Bautista, principalmente para que se mantuviera en la misión que Dios tenía. Me llama la atención cómo es de que en Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. Crecía, se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Bueno, lo que él estaba teniendo era un crecimiento físico. Cuando habla de que se estaba creciendo en sabiduría, era un crecimiento mental. Y cuando habla de que crecía también en la gracia de Dios, pues era un crecimiento espiritualmente. Entonces, Juan el Bautista era un niño que iba desarrollándose en todos los aspectos y no podríamos decir que no tuvieron que ver sus padres, hermano. En el mismo capítulo, pero en el versículo 52, ahora se habla del Señor Jesús, cuando dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y con los hombres. Entonces, son las necesidades que nuestros hijos tienen, hermano, y nosotros tenemos que cubrirlas para que ellos no estén en riesgos, no estén en peligros. ¿Cómo es que cuando vemos que nuestro niño está todo flaquito, todo a lo mejor amarillo, pálido, nos preocuparíamos, hermano? Posiblemente lo llevaríamos al médico para que revise si tiene lombrices, parásitos, no sé, hermano. Oiga, médico, dele algunas vitaminas a mi Matías, porque está medio flaquito, dele algo porque no le está haciendo. Haríamos algo, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos preocupa cuando nuestro hijo no se está desarrollando mentalmente? En ocasiones sí nos preocupa cuando vemos que el razonamiento de nuestro hijo no es el mismo que el de otros niños, pero debería ser más preocupante, hermano, de advertencia para nosotros, un foco rojo cuando nuestro hijo no está desarrollándose espiritualmente. Eso es alarmante. Y entonces, si nuestros hijos no aprenden a tomar buenas decisiones, hermano, desde un principio, bueno, yo voy a dar cuentas de todo eso. Yo necesito advertirle a mis hijos de los peligros que va a enfrentar, de los peligros que sin duda alguna, hermano, pues va a tener en su camino. Ahorita me estaba acordando de un pasaje, hermano. Realmente hay mucha información acerca de esto. Lamentablemente, hermano, tenemos a todos los personajes de la Biblia, todos los que han sido padres y todos sus errores, para bien o para mal, digo para mal de ellos quizás porque les va a causar un poquito de vergüenza, les causaría, pero realmente pues nosotros podemos aprender.
Y hay un pasaje que ahorita me acordé que está en el primer libro de Reyes, capítulo 1. Búscalo, Matías, por favor. En el versículo 6, cuando se habla de un hombre que se llamó Adonías. Adonías fue hijo del rey David. Y Adonías quería quitarle el trono a su propio hermano. Entonces quería darle jaque mate, hermano, y evitar que Salomón se quedara con el reino. ¿Cómo dice Matías? 1:6. 1:6 dice: y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, este era muy hermoso a parecer y había nacido después de Absalón. Bueno, este pasaje, híjole, cómo calza tan bien. David en muchos aspectos, hermano, es un gran hombre. Yo admito que David es un gran hombre en muchos aspectos. Tanto que, bueno, es de los grandes del Antiguo Testamento. Pero no obstante, hermano, como padre quizás no sea el mejor ejemplo el rey David. ¿Por qué? Bueno, porque aquí encontramos a uno de sus hijos que dice que estaba haciendo algo que no era correcto, hermano. Y a pesar de todo eso, dice que el papá de este muchacho, que era el rey David, nunca le había entristecido, nunca lo había hecho sentir mal, nunca lo había lastimado al decirle: ¿por qué haces así? Eso es de pensar, hermano. Posiblemente por las cuestiones del reino, posiblemente por las cuestiones políticas, estaba muy ocupado. Sí es cierto, hermano, o sea, tenía que dirigir un reino, pero lamentablemente en ocasiones quedamos bien con todo el mundo, hermano, pero le fallamos a nuestros hijos. Y en este caso, David no advirtió a Adonías de los peligros, de las cosas que no debería hacer. Y es interesante que dice, además, era muy hermoso. Me hace recordar, hermano, cómo es de que en ocasiones hay niños que lamentablemente los padres les enseñan malas palabras, les enseñan a mentir, les enseñan a ofender a su prójimo, al tío, a la tía, al abuelito, que le digan malas palabras. Y en ocasiones cuando las dicen ellos que se les hace gracioso, ¿ah? ¿Y cómo le va a decir algo a su hijo? ¿Y cómo le va a corregir a su hijo? Si está bien bonito mi hijo, es que es mi hijo y es el primero que tengo, o es el único, no, hermanos, no, amigos, no es porque no los amemos. Al contrario, si nosotros no advertimos, no corregimos, no les decimos: mi hijo, eso no se dice, hermano, entonces estamos haciendo un mal trabajo. Hay peligros, y cuando vemos que hay un peligro, hermano, le advertimos a la persona. Me toca ver que cuando vamos manejando en carretera y de repente encontramos un carro y nos echa las luces, y a lo mejor es de día, nos hace señas nos hace ojitos con las luces, hermano, del carro. Rápido sabemos: hay un peligro, hay algo allá adelante que me está advirtiendo. ¿Por qué no deberíamos hacerlo con nuestros hijos, hermano? ¿Por qué no deberíamos prevenirlo? Y realmente la mejor forma, o la forma más terrible de dañar a una persona, es no decirle nada. Termino con este comentario y te doy chance, hermano. Había un hermano que nos decía: la mejor forma de hacerle daño a tus hijos es no decirle nada, darle todo y no darle responsabilidades. Dice, y se echan a perder bien bonito. Y sí, hermano, se echan a perder bien bonito. Entonces, que los chamacos crezcan a sus anchas, que hagan lo que quieran, ¿ok? De grande, cuando ellos crezcan, vamos a pagar con creces esos errores, lamentablemente. Y precisamente cada uno de estos casos que estás mencionando, hermano, pues cabe y va dentro y va de la mano en este punto de no advertir sobre los peligros o los riesgos, y que eso va a afectar gravemente a nuestros hijos, pero también bajo el siguiente punto, que es que los hijos crecen sin tener reglas y sin conocer límites. De la misma manera que cuando ingresamos a nuestros hijos al preescolar, a la primaria, a la secundaria, a la universidad, cada vez se nos manda un reglamento, un manual de lo que se puede hacer y que no se puede hacer,
y que en ese reglamento nos dice los límites de esto no está permitido aquí. De la misma manera, la palabra del Señor nos indica esos límites en los cuales hasta dónde podemos llegar y hasta qué vamos a ser causa de pecado cuando sobrepasamos esas reglas y esos mandamientos que Dios nos está poniendo como línea, como límite. Entonces, de la misma manera, similar al caso de David con Adonías, podemos utilizar el caso de Elí en comparación de sus hijos, cómo Dios le hizo la llamada de atención y el castigo de que entre sus hijos, entre sus generaciones, ya no iba a quedar un varón al frente del sacerdocio por causa de que en primer libro de Samuel, Matías, en el capítulo número 2, podemos encontrar ese caso y podemos leer del versículo 29 al versículo 31, Matías, por favor. 28, perdón, del 28 al 31. Dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase fuego delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Gracias. Podemos ver ahora aquí que Elí, en aquel momento que él ya no podía ver, en versículos anteriores, les hace el cuestionamiento. He aquí que oigo de todos tus placeres que hacen. Y dice que lo hacían hasta la puerta, a la puerta del templo y él, del tabernáculo, y ellos lo seguían haciendo. Hipócritamente ellos lo siguen haciendo, cuando ellos eran los que tenían el derecho de hacer el sacerdocio. Bueno, ahora le llama la atención el Señor a Elí, le envía a una persona para hacerle ver, ya no quedará nada. Si yo te dije esto, ya no quedará nada, cortaré tu brazo y no habrá ningún anciano de tu descendencia, por causa de que le diste más valor a tus hijos y menospreciaste a mí y tu servicio, tu sacerdocio, por cuanto no corrigió a sus hijos. Ok, está bien, hizo bien el hacerle la pregunta, el por qué hacen esto, pero no solamente basta la disciplina, no solamente basta con hacerle el cuestionamiento, sino ponerles un alto, corregirlos, disciplinarlos, castigarlos. Pero Elí, vemos que no lo hizo con sus hijos. Y no ponerle límites y reglas a nuestros hijos, así como llevan castigos en nuestra escuela, ahora imaginémonos en lo espiritual, las consecuencias a las cuales van a llegar. Y es parte elemental que nosotros como padres hemos de ponerle límites. ¿Cómo es posible que pensemos que darle a que ellos decidan lo que van a hacer? Eso es amarlos, no es amarlos. Cuando nosotros les estamos poniendo reglas a nuestros hijos, es porque los amamos. Algo muy sencillo, nuestros hijos deben comprender, mijo, no puedes comer todos los dulces que te dieron en la piñata, los que agarraste en la piñata, no puedes comerlos todos, no puedes. No, pues no quiero tomar un refresco hoy y mañana, no puedes. Hermano, ellos no lo van a entender posiblemente, pero nosotros no podemos detenernos porque ellos lo entiendan hasta que lo entiendan. No, hermano. Nosotros les tenemos que poner límites sencillamente. ¿Por qué? Porque comprendemos
que si ellos se satisfacen de esa manera, comen todo lo que quieran, hermano, van a tener complicaciones más adelante que de los dientes, les van a estar doliendo los dientes, se van a enfermar. Ahorita las enfermedades como lo que es la diabetes, bueno, está rampante cada vez más. ¿Por qué? Porque se está comiendo las generaciones nuevas. No puedes comer todo lo que tú quieras, hijo. Hay límites, tienes que comer verduras. No, pues que no quiere comer verduras, él quiere comer puras golosinas. No, no puedes, mijo. Tenemos que darle todo eso. Y eso, hermano, hace que ellos comprendan que hay reglas. Las reglas, señores. Si Matías no aprende a obedecer reglas en mi casa, en la escuela, ¿va a aprender? Va a ser más complicado. Y en ocasiones, al no haber aprendido el concepto de autoridad, hermano, al no haber aprendido eso, lamentablemente va a ser, o sea, si yo no le enseño reglas a mi hijo, no conoce límites, va a ser una plaga. Eso va a ser mi hijo. Una plaga no solamente en mi casa, sino en la escuela, el tiempo que vaya a durar en la escuela, y va a ser una plaga en la sociedad. Entonces, cuando yo como padre no estoy poniendo reglas en mi casa, estoy formando delincuentes. Estoy formando personas que el diablo va a usar a su favor. Hay mucho que hablar de todo esto, pero por lo menos para que acabemos el tema de este que tenemos, hermano, porque hay más todavía sobre la disciplina que deberíamos de hablar. Si usted no tiene reglas en su casa, está muy mal, eso no lo debe de hacer. 2, necesita decirles estas son las reglas, ¿sí? Informarles, estarlas informando para que los hijos puedan empezar a obedecerlas. Tiene que dar a conocer las reglas. Si nos permiten, la próxima semana podemos avanzar un poquito sobre cuándo es que la disciplina no va a funcionar. Y bueno, hermanos, parte de nuestra obligación como padres es forjar el dominio propio en nuestros hijos. Para eso estamos. Lo que mencionábamos, cómo es de que nuestros hijos tienen que tener reglas, sí, pero que es con el propósito no de hacerles daño, no de castigarlos, no, el propósito es de que ellos desarrollen el dominio propio. Ese es el propósito. Mi hijo, no puedes comerte todo, hay reglas, y es para que ellos vayan aprendiendo, hermano, lo que es el dominio propio. De eso se trata. Hace mucho tiempo leí, hermano, como un experimento que se hizo con los niños. Es posible que si lo buscan allí en redes sociales o YouTube puedan encontrarlo, acerca de los niños que se comieron los bombones. Le pusieron un bombón a los niños como de 3 a 4 años, con un bombón enfrente, le dijeron no te lo comas. Si esperas a que yo regrese te voy a dar 2 bombones. Muchos empezaron a oler el bombón, a probarlo, a lamerlo, a mordisquearlo y pues se comieron el bombón. Pero hubo algunos que demostraron que querían los 2 bombones. Se apartaron del bombón y esperaron. Hermano, las personitas que en ese momento empezaron a mostrar dominio propio, cabe destacar que cuando fueron grandes, hermano, tuvieron matrimonios más estables, trabajos más estables. ¿Por qué? Porque una persona que tiene dominio propio sabe soportar la presión, sabe soportar, hermano, la carencia, la dificultad. No creció de forma permisiva. Es lo que se les está desarrollando a ellos. Entonces, nuestros hijos es lo que tienen que comprender. Tenemos que desarrollar en ellos el dominio propio. Hermano Roberto, pero en ocasiones como padres no tenemos dominio propio. No tenemos. Cuando nuestros hijos, necesitan aprender eso, pues nosotros primero deberíamos tener dominio propio en lo que hablamos, en lo que hacemos, en las veces que vemos el internet, hermano, en las veces que andamos en Facebook, el tiempo que andamos en Facebook, también nosotros deberíamos demostrarles dominio propio en todo eso. En la forma en que comemos, hermano Roberto, también tenemos que mostrarles dominio propio. Todo eso, hermano. Hay mucho que hablar, hermano, pero te doy chance, hermano.
Y tristemente, hermano, muchos de los fracasos de nuestros hijos no es porque no les digamos esto es correcto o esto es incorrecto, no hagas esto, no hagas aquello. Muchos de los fracasos de nuestros hijos es porque en esa formación que estamos haciendo, ellos no ven ese ejemplo. Y de esa manera, pues vamos a ir constantemente a la dirección de nuestros hijos. Pero no porque no le digamos, esto está bien, esto está mal, sino porque le decimos, pero en sus padres, en nosotros, ven lo contrario. Y de esa manera, pues, tenemos que aplicar la disciplina. Pero, obviamente, primero ingresa la disciplina en uno para ahora después instruir y dar esa disciplina a nuestros hijos y de esa manera ellos puedan formarse más rápidamente, porque se lo decimos día tras día, pero también lo ven en nosotros día tras día y nosotros podemos ayudarlos, podemos educarlos, podemos formarlos para que el día de mañana ellos estén preparados para el mundo y puedan ellos defenderse de los malvados, de la impiedad, del mundo oscuro y tinieblas que está lleno de pecado, y ellos tengan la preparación. ¿Pero por qué? Porque hicimos lo que Dios nos ha ordenado como padres de disciplinarlos. Porque muchos hogares, muchas familias son lastimadas, son dañadas, es por la ausencia de un padre que disciplina a sus hijos. Un último pasaje, ¿no? Matías, tienes ahí, por favor, Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 15. Proverbios 29, versículo 15. 19:15 dice: La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y esa consecuencia no solamente va a ser para el hijo, también para nosotros. Y no nos vamos a esperar para el día del juicio y que el Señor nos llame la atención porque no criamos a nuestros hijos en disciplina del Señor, sino aquí en esta vida vamos a tener muchas consecuencias, muchas vergüenzas a causa de que el papá no tuvo el dominio propio para inducirle a su hijo a que aprenda a tener ese dominio propio, que es uno de los que enlista Pablo como del fruto del Espíritu. Entonces, formarlo y educarlos. No, recuerdo que, bueno, parte de lo que es la influencia correcta, hermano, es enseñarles de que ellos tienen que aprender a discernir lo correcto es correcto, independientemente de quién lo haga, y lo incorrecto o lo malo es malo, independientemente de quién lo haga. Esperemos verlo con mayor amplitud estas ideas para la próxima clase. Pero, por decir, le platico a Matías de una anécdota, hermano, de que alguien le dijo, un patrón, un compañero le dijo a otro compañero, oye, dicen que los cocodrilos vuelan. Y dice, ¿cómo crees que los cocodrilos van a volar? Dijo, sí, los cocodrilos vuelan. ¿Cómo digo? El patrón dijo eso. El patrón dijo eso. Ya cuando aquel se quedó, bueno, sí vuelan, pero bajito. Bueno, tenemos que enseñarles a nuestros hijos que lo correcto es correcto, independientemente de quién lo diga, pero también lo malo es malo, independientemente de quién lo diga. Si el patrón lo dijo, es malo, hermano. Si el papá lo dijo, es malo. Entonces nosotros tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos y nosotros tenemos que ser consistentes con lo que les estamos enseñando también. Bueno, vamos a despedirnos. De antemano les agradecemos, hermanos, por su buena compañía, por su participación a través de los comentarios. Gracias, hermanos, por habernos acompañado y pues me despido de ustedes, hermanos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana con la voluntad de Dios. Matías. Dios les bendiga, hermanos, por estar en las sendas antiguas y si Dios nos desea ver la siguiente semana. Adelante, hermano.
Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga, que descansen y nos esperamos la próxima semana, si así Dios nos permite. Les amamos en el Señor. Muy bien, hermanos. Pues gracias, hermanos, y Dios me los bendiga grandemente, hermanos. En los caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. De mi alma el descanso hallaré, por fe iba creciendo, por fe iba creciendo. De mi alma el descanso hallaré, por fe lo hallaré. Para en los caminos mira y pregunta, y en las sendas antiguas caminar, cuál sea el buen camino que andar, y en las sendas antiguas caminar. Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo.